Hola a todos, bienvenidos a este Polimedia donde vamos a cerrar el tema de las dimensiones morales de la sociedad de la información. En concreto vamos a hablar de las tres últimas categorías que los profesores Laudon y Laudon daban para las dimensiones morales, que son responsabilidad de control, calidad del sistema y calidad de vida. Básicamente esto va a ser nuestro índice, vamos a hablar de estas tres dimensiones morales una por una. Hablando de responsabilidad de control, bueno, pues tenemos que hablar de anonimato. ¿Qué es eso del anonimato? Bueno, pues no solamente anonimato es que nadie sepa quién eres, sino muchas veces es que la gente crea que eres quien no eres, suplantar la personalidad. Esto lo vemos a menudo en pleitos civiles, vemos que hay gente que se hace pasar por otro, incluso por alguien que no existe, una falsa identidad. Esto es fácil de hacer hoy en día porque somos bastante descuidados y solemos dejar en nuestros ordenadores, en el incoming de nuestras mulas y en sitios similares documentos tan calientes como pasaportes, documentos nacionales de identidad, etcétera, etcétera, que teniendo los mismos pues hay que ser simplemente un poco ágil con el Photoshop para lograr un nuevo documento. Podemos pensar que muchas de estas cosas son realmente nuevas. Bueno, pues no es tan así. Esto de usar falsas identidades para sacar dinero a la gente, por ejemplo, es muy viejo. En los años 80 y 90 ya se daba algo que hoy en día a muchos os sonará, el timo del nigeriano. Imagino que a muchos de vosotros ha llegado un correo electrónico desde Nigeria ofreciendo, no sé si lotería, que os ha salido premiado, claro, si os toca la lotería de un país donde nunca la habéis comprado, pues doble suerte, ¿verdad? O un pozo de petróleo o cosas similares. Bueno, pues esto ya se hacía hace estos años, de hecho mandaban a las empresas sacadas de listados de las cámaras de comercio, mandaban cartas donde les contaban qué suerte que tenían, eran fechados en Lagos, Nigeria, con su telefax y toda la historia, diciéndoles que si a vuelta de correo, con un sobre que venía también adjunto, les mandaban una serie de dinero, pues ellos les daban más información sobre cómo cobrar. Bueno, evidentemente, habéis visto que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Todo se está reinventando. Lo único es que ahora es más fácil y más económico estafar a la gente. Antes hacía falta un directorio, gastarse dinero en sellos, en sobres, fotocopias, etcétera, etcétera. Bien. Hablando de la calidad del sistema, bueno, pues tendríamos que centrarnos en qué normas de calidad de datos y los sistemas deben requerirse para proteger los derechos individuales y la sociedad de la información. Cuando se habla de calidad se suele suponer que cuando más mejor, bueno, muchas veces más es peor, sobre todo cuando ese más supone añadir datos anticuados, datos que ya no tienen referencia. Fijaros que hoy en día un dato como puede ser el certificado de penales es algo peligroso que se encuentre, mientras que antiguamente un certificado de penales significaba que habías cumplido con la justicia y que estaba reinsertado, hoy en día la lectura es, cuidado, este tío ha estado en el trullo, vamos a alejarnos de él. Bueno, pues eso de mantener un dato antiguo de esas características, dejarlo público, supone poner en riesgo al ciudadano que se ve afectado. Por otra parte, podemos jugar también a juegos peligrosos como cumplo la ley pero no cumplo la ética, es decir, la ley me permite hacer cesiones de datos, pero yo sé, aunque tenga ese permiso por parte del ciudadano, el ciudadano me ha dicho sí, puede usted ceder mis datos, sé que la tercera parte a la que se la voy a ceder es realmente peligrosa y aún así se la cedo porque me van a dar dinero a cambio. Bueno, pues aquí estamos jugando en algo que realmente es peligroso. Otra posibilidad, otro posible enfoque es qué pasa cuando el sistema falla. Y esto es realmente peligroso hoy en día cuando el tráfico en nuestras ciudades, con los semáforos, incluso los sistemas de asistencia vital en los hospitales van controlados mediante ordenador. ¿Qué pasaría si, pues, cuando pasamos la ITV con el coche, el sistema informatizado nos dice que nuestro coche está perfecto, el sistema tiene un error y cuando salimos a la calle nos estampamos y nos matamos? ¿De quién es la culpa? Bueno, ahí tendremos que buscar la responsabilidad no solamente legal, sino también ética de todo el asunto. La siguiente faceta sería la calidad de vida. ¿Qué valores deben ser conservados? ¿Quién debe protegernos? Bueno, pues hay una serie de tipos de datos de los que estamos hablando de continuo, datos sobre salud, raza, sexo, etcétera, etcétera, en los cuales no me voy a meter porque ya hemos hablado bastante de ellos en sus momentos correspondientes, pero hay otras cosas que entran a jugar aquí que se suelen olvidar. Un ejemplo es la ergonomía en las ingenierías clásicas, que nosotros podemos traducir en accesibilidad y usabilidad.
tengo una web que no es apta para discapacitados. Esto es como decir, tengo un bar donde no acepto a la gente que vaya en silla de ruedas. Parece un poco estúpido, de hecho es muy estúpido. Bueno, pues algo así es lo que tenemos que enfocar. Y sobre la usabilidad, 3/4 de lo mismo. Yo quiero que mi web la entienda todo el mundo o quiero que solamente la entiendan unos cuantos iniciados. Pues tendríamos que pensar en lo que es la figura del usuario medio. Claro, el usuario medio no es un ser que vive encadenado en un sótano de la Oficina de Normalización de Ginebra. El ciudadano medio somos todos nosotros, y todos somos iguales, pero todos somos muy diferentes, y cada uno tiene unas posibilidades y unas aptitudes que dejará que veamos o no veamos ciertas cosas en una web. Se trata de hacerlo, pues cuando más universal, mejor. Y fijaros que lo último que cierro aquí es con los juegos online, y puede sorprender. Pero bueno, imagino que a nadie le sorprenderá esta imagen. Es una imagen de Farmville, es uno de los juegos más extendidos del mundo. Sus servidores llenarían una isla pequeña. Zynga pegó un gran pelotazo con este juego social. Y bueno, pues podéis pensar, es que esto es importante. Bueno, pues yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo jugaba en el patio del colegio. Nosotros, como niños, recreábamos los personajes de Bruguera. Y vivíamos en el universo Bruguera, Carpanta, Zipizape, Mortadelo y Filemón, y nos inventábamos sus aventuras y recreábamos sus aventuras. Hoy en día no hace falta, la gente crea en sí sus aventuras y manipula el espacio-tiempo, la física, para generar una realidad alternativa donde vive más cómoda. Y podéis pensar, como muchos piensan, esto es una gran pérdida de tiempo. Bueno, mientras el común de la población se dedica a trabajar 60-70 horas semanales para empresas que no les pertenecerán jamás y no cobrarán un duro más por aquello, y creando futuros para otros que ellos no llegan a disfrutar, estas personas directamente diseñan y fabrican casas y se construyen una vida allí, aunque sea virtual, donde disfrutan de su ocio en un momento dado. Esto implica muchas cosas, porque se generan ciberamigos, cibervecinos, hay ciberconflictos, y no solamente hay gente que gana dinero, sino también hay unas cuantas relaciones humanas que antes no existían y que de golpe aparecen, con las que hay que jugar. Por eso esto encaja dentro de esta categoría. Veis aquí, para dar importancia, dos números, y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues 26 es el número de millones de tractores reales que existen en el mundo. 68 es el número de tractores de millones de tractores que existen en Farmville. Esto da una idea de la importancia, de la magnitud de lo que estamos tratando en ese momento. Y con esto me despido de todos vosotros, dando muchas gracias por vuestra atención.